Ok, entonces empiezo a compartir las diapositivas de PowerPoint y empezamos con la tercera semana, el repaso de la tercera semana. En la tercera semana vimos los derechos fundamentales y los derechos humanos, ese fue el primer tema que vimos, y el segundo tema fue las competencias. Los derechos fundamentales y los derechos humanos son distintos. Los derechos fundamentales, para empezar, se aplican a la persona, mientras que los derechos humanos se aplican al humano. Los derechos fundamentales yo los encuentro a nivel republicano. Si me esperan un segundo, les enseño porque hoy estuve viendo la ley de migración. Le estoy haciendo el proceso a mi esposo. Espérenme un segundo. Y si se fijan, esta es la ley de migración, pero ustedes pueden tener otras leyes con ustedes, como por ejemplo la Constitución, que es una de las tareas que hemos tenido en la clase. Aquí, en esta ley dice legislación sobre migración en Honduras. Y en la parte de arriba, si se fijan, dice República de Honduras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ley la hace la República. No la hace el Estado, la hace la República de Honduras. ¿Sí? ¿Por qué la hace la República y no el Estado? Porque si lo hiciera el Estado, para que tenga validez, otros estados tendrían que reconocerla. Pero como es una ley de la República, los únicos que tienen que darle la validez son los diputados del Congreso Nacional. Por eso es que es una ley de la República de Honduras y no una ley del Estado de Honduras, ¿sí? Y si se van a las primeras hojas, dice, a ver, tiene índice. Dice, ley de migración y extranjería, el Congreso Nacional pone sus considerandos, luego pone su por tanto, y dice, decreta la ley de migración y extranjería de la República de Honduras. O sea que es una ley de la República. Los derechos fundamentales son a nivel de la República, porque yo no necesito que otro Estado me diga qué es lo que yo tengo que poner adentro de mis leyes. Y eso va a estar vigente en la Constitución de mi República o en la Constitución de mi Federación. Pueden dar muchas gracias de que nosotros no somos un Estado federado, porque entonces se les empieza a complicar su estudio de derecho. Cuando estamos en federaciones, ustedes no solo tienen que estudiar la legislación del estado en donde usted está, sino que la legislación de la federación también. O sea que son dos legislaciones básicamente las que ustedes tienen que estudiar. En Honduras nosotros no somos parte de una federación, aunque lo fuimos parte de la Federación Centroamericana, pero en estos momentos solo somos parte de la República de Honduras y tenemos departamentos adentro de la República. Otro lugar a donde yo lo encuentro, si ustedes se fijan, en la licencia, porque siempre les hablo yo acerca de la tarjeta de identidad, pero también en la licencia, si se fijan, dice República de Honduras. ¿Por qué? Porque esta licencia no la tiene que aprobar otro estado. El Estado de El Salvador no tiene que aprobar esta licencia para que esta licencia tenga validez. El que tiene que autorizarla es Tránsito de la República de Honduras. ¿Sí? Entonces, los derechos fundamentales son a nivel republicano y yo lo voy a encontrar en la Constitución republicana y en la Constitución federal, que también es una constitución republicana, solo que es de varias repúblicas que hacen una constitución por encima de la constitución de las repúblicas. Por eso es que les digo que gracias a Dios que estamos en Honduras y no tenemos que estudiar a nivel federal. Alguien me acaba de escribir, lo siento que no lo estoy viendo. Usualmente cuando hay un estado que es un estado federal, va a llamarse Estados Unidos de o Estados Unidos tal cosa. Ejemplo,
México se llama Estados Unidos Mexicanos, así se llama México. El nombre oficial del Estado de México es Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos de América se llama justamente Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque son varios estados que se han unido para crear una federación. Eso obviamente ya ustedes lo pueden estudiar en Derecho Constitucional o lo pueden estudiar tal vez en alguna de los en Internacional 2. Puede ser que miren ese tipo de cuestiones. Yo lo enseño también en integración, porque obviamente las federaciones son un tipo de integración, pero no le damos mucho énfasis en Honduras por el hecho de que nosotros no somos parte de una federación ni creemos que vamos a ser parte de una federación. No creemos que vamos a regresar a la Federación Centroamericana. Se lo digo muy honestamente, no hay ninguna voluntad política para que haya una Federación Centroamericana. Los que más hemos empujado por la Federación Centroamericana somos Honduras, El Salvador y Guatemala. Somos los que más hemos empujado por ella, pero aún así entre nosotros hay grandes disputas. O sea que no es como que existe plena aceptación de una federación. Los derechos... Disculpen. Están los perros de afuera ladrando, todos los míos quieren contestar. Stanley, thank you. Ok. Los derechos humanos, disculpen. Los derechos humanos los encontramos a nivel interestatal, y los encontramos a nivel interestatal porque tienen que ser aceptados por 2 o más estados, ¿sí? 2 o más estados tienen que aceptar ese derecho humano. Decimos 2 o más por el hecho de que puede haber un convenio bilateral o trilateral que trate acerca de los derechos humanos. En sus clases de integración usualmente les hablan de Benelux. Benelux es Bélgica, B, Ne es Netherlands, que son los Países Bajos, y Lux es Luxemburgo. Benelux es un inicio o la raíz de la Unión Europea, porque esos 3 estados se unieron y crearon una unión en donde se liberaba no solo el comercio, sino que se creaban también ciertos derechos humanos para estos 3 estados. Entonces sí han habido tratados que son bilaterales y que son trilaterales, o sea 3 partes, en donde existen derechos humanos. Entonces los derechos humanos están a nivel interestatal, 2 o más estados. Y estos los encontramos adentro de los tratados. Tratados que son a voluntad del Estado si ellos quieren o no quieren ser parte o de todo el tratado. Por eso es que nosotros hablamos de la autoobligación. El origen de los derechos fundamentales es la democracia. La democracia es el poder de la población. Muchas personas dicen que Kratos significa pueblo. Eso es bien controversial decirlo, porque si nosotros decimos que democracia es el poder del pueblo, solo estamos hablando de las personas que están armadas y pueden defender a la república. No estamos hablando del resto de nosotros. Entonces, democracia, existe otro pensamiento que es el poder de la población. Ya cuando hablamos de la población estamos hablando también de la población económicamente activa, o sea, de la economía. Y al menos los que tenemos uso de razón, sabemos que en nuestro país, no solo es en países de grandes potencias como Estados Unidos o Rusia, en nuestro país los empresarios tienen mucho poder, tanto así que pueden proponer y quitar leyes, son parte de los que integran ese comité para elegir a los magistrados de la Corte Suprema, tienen el derecho a la voz, tienen la libertad de expresión, es decir, ellos pueden hacer anuncios en contra o a favor de un candidato político. Entonces, obviamente, ellos también tienen poder y ellos también han integrado las grandes negociaciones que se han hecho a nivel interno. Entonces, el origen
de los derechos fundamentales es la democracia. Es decir, que nosotros nos unamos como población y digamos, estos son los derechos que nosotros exigimos que se cumplan en nuestro Estado. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahorita, uno de los grandes actores que hemos tenido en esta apertura inteligente que le llaman, son los empresarios. Los empresarios son los que han ido al gobierno y han ido a ese poder armado y le han dicho, señores, es que si nosotros nos morimos de hambre, no importa que haya o no haya COVID. Si no tenemos dinero para comprar comida y no tenemos dinero para comprar medicina, entonces no vamos a ni siquiera llegar al problema del COVID. Ellos que han empujado bastante, el COEP y las cámaras de comercio han empujado bastante, ustedes entienden, y yo lo sé que lo entienden, que ellos son parte del poder en el país. Entonces ellos son parte de esa democracia. Inclusive, aún yendo más allá, en un estado como Honduras, en donde las Fuerzas Armadas ni siquiera tienen el derecho al voto, los que son parte de las Fuerzas Armadas no pueden votar, a ellos se les imposibilita el derecho al voto. Entonces, ¿qué tipo de poder político puede tener una persona, un individuo que ni siquiera puede votar? Ellos no pueden poner al presidente, ellos no pueden poner a... alguien me anotó, creo. Vamos a ver, alguien anotó. Ellos no pueden poner al presidente, ellos no pueden poner a un diputado, ellos no pueden hacer ningún tipo de gestión por medio de su voto, porque ellos están llamados a cuidar la Constitución y están llamados a velar por la integridad de las urnas. Esa es la razón que hemos dado para quitarles el derecho al voto. Ellos antes tenían el derecho al voto y ahora ellos no tienen derecho al voto. Entonces, el origen de los derechos fundamentales es la democracia, que la población se una y que diga qué es lo que nosotros queremos para este pedazo de tierra en donde nosotros vivimos. ¿Sí? Es muy diferente al origen que tiene el derecho humano, porque el derecho humano se basa en dos cosas. Primero, en la humanidad. Es decir, solo por el hecho de que usted sea un ser humano, usted tiene estos derechos inherentes a su humanidad. Ese es el primer origen que tiene. Y el segundo origen que tiene es la moralidad. Y ahí hacemos hincapié en esa moralidad por el hecho de que si un diputado, si un negociador, si un diplomático público no quiere firmar un tratado o no quiere negociar un tratado o tal vez para ellos lo más importante es, no sé, los derechos de la tercera edad y se olvida de manera completa cada vez que hablan acerca de los niños, porque ellos vienen de un estado como por ejemplo Japón, en donde no hay tantos niños, sino que lo que hay es un montón de ancianos. Entonces, si ese negociador no tiene mucha, por decirlo así, mucho amor por su trabajo y por las responsabilidades que tiene, y su compás moral le dice, es más importante los ancianos, él va a negociar por los ancianos. Si el compás moral de las personas de Cancillería que reciben ese tratado, que es algo que es tan delicado, es el de simple y llanamente, no, yo no tengo nada que hacer más que pasarlo al Congreso sin ningún tipo de opinión, entonces ellos no están haciendo realmente el trabajo de analizar si ese tratado va a estar en contra de una ley de Honduras. Una de las cosas que me di cuenta ayer es que en Honduras, una de las cosas que tiene que suceder cada vez que se entra a un nuevo tratado, tanto para negociar como para cualquier paso de los tratados que podemos firmar o ratificar o adherirnos a ellos, tiene que haber un dictamen del CONADE. Y el CONADE no ha dado dictámenes desde hace más de 10 años. Y la razón por la cual no lo dan es porque a ellos no se les avisa que ha iniciado una negociación. Y cuando llega el tratado, no se le da el traslado que tiene que dársele de parte del Congreso a el CONADE. O sea, ellos pueden dar una opinión, pero esa opinión no va a tener validez si no viene de una orden o de una petición que haga el Congreso para que ellos la regresen
como dictamen, no como opinión. Eso ha estado sucediendo desde hace 10 años. Me lo dijo una fuente bastante confidencial que está dentro del CONADE y me dice, este es un problema grave que tenemos por el hecho de que nosotros somos los expertos en derechos humanos y no nos preguntan cuál es nuestra posición como derechos humanos para lo que está sucediendo, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, esa moralidad que tienen los que están dirigiendo el Congreso desde hace más de 10 años no es algo que yo puedo decir que está bien hecho, por el hecho de que nosotros tenemos que tener ese dictamen para ver si se viola o no un derecho humano que nosotros tenemos obligación internacional a seguir. ¿Okay? La moralidad del juez que puede aplicar dentro de un caso. Nosotros tenemos jueces que son bastante activistas y se inventan nuevos derechos humanos. Es impresionante, ¿verdad? O sea, hay un caso bastante famoso de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde la votación fue por en medio, o sea, no fue ni como que la mayoría y solo uno fue el disidente, no, fue justo por en medio, o sea, ganó por un voto la sentencia. Y la sentencia lo que decía era que las familias lésbicas también eran familias. Y entonces que los hijos se le tenían que quitar al padre, que era el que financiaba toda su educación, era el que les había llevado a un psicólogo, porque los niños decían que tenían problemas para dormir, o sea, era el que había estado presente, se lo quitaron porque dijeron que había preferencia para la madre. Y la madre estaba en una relación lésbica con una mujer. Y entonces la corte dijo de que no tenían por qué quitar los hijos como custodia primaria a la madre, sino que la madre tenía siempre que tener custodia primaria y los niños solo iban a pasar el fin de semana con el papá. O sea, esto es algo bastante grave, especialmente cuando analizamos cuál era el problema que tenían las tres niñas. Las tres eran niñas justamente. Tenía una confusión bastante grave en su mente acerca de por qué mi mamá dejó a mi papá. O sea, de la noche a la mañana ellas eran niñas y ellos no sabían lo que estaba pasando, solo sabían que su mamá se había ido de la casa. O sea, qué feo. Y ahora mi mamá vive con otra mujer y esa otra mujer tiene hijas y esas hijas viven con mi mamá y con esta mujer. O sea, imagínense la confusión mental que se le puede hacer a un niño en esta situación. Entonces, Daniela, entonces en ningún tratado internacional existe algo que nos diga que esto es la realidad. Chile jamás se había comprometido a aceptar que la familia y que la madre era la primaria en la custodia de los niños. Ellos no habían firmado nada de eso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos salió con eso debajo de la manga. O sea, la moralidad que tenía la mayoría de la Corte en ese momento dictaminó algo que a todas luces para los que estamos dentro de derechos humanos decimos esto es peligroso, porque si usted puede hacer ese tipo de declaraciones para un Estado que no sea autoobligado, entonces lo puede hacer en cualquier otra cosa. O sea, tal vez usted está de acuerdo en ese momento, pero si en este momento nosotros violamos ese principio de autoobligación, también en otras cosas lo vamos a poder hacer. Entonces eso es un peligro bastante grande para los que somos estudiosos en el derecho internacional y bien peligroso para los derechos humanos. Como por ejemplo, ¿qué tal si la Corte dice, no, mire, es que en realidad hay demasiados ancianos y entonces deberíamos de imponerles la eutanasia? Sí, si usted está viejo y está fregado y no tiene cómo pagar sus medicinas, entonces lo vamos a matar porque usted es una carga a la sociedad. O sea, si ellos pueden empezar a crear derechos, tal vez usted está de acuerdo con uno, pero no va a estar de acuerdo con otros. Entonces eso es peligroso. Por eso es que decimos que el origen de los derechos humanos es la moralidad. Depende mucho de la moral de todos los actores, cómo se van a hacer efectivos estos derechos humanos. Algo que yo siempre no solo critico personalmente, sino que muchos de mis alumnos critican, es que siempre se le quieren respetar los derechos humanos a los delincuentes, a los que ya están en la cárcel, los que ya están condenados, a ellos hay como una sobreprotección de los derechos humanos de ellos, pero a los niños de la calle
no se ve que haya una sobreprotección para ellos, ni siquiera protección para ellos. A las personas que son de escasos recursos, es raro ver que estén en movimiento esas organizaciones de derechos humanos o el mismo CONADE o el CODE. Es raro ver que ellos estén justamente con estos grupos en estado de vulnerabilidad. Es muy raro verlos, sino que siempre los escuchamos que andan con los que están privados de libertad. Con eso sí, siempre los escuchamos. Yo, en lo personal, nunca he visto que ellos anden protegiendo a los militares o a los policías. Yo en lo personal. Tal vez alguno de ustedes los ha visto, pero yo en lo personal nunca los he visto que ellos hayan protegido o defendido a un policía o a un militar. Por ejemplo, Más bien los hombres. sí, exacto. Más bien los quieren hundir, más bien los quieren perjudicar. O sea, yo muchas veces los he visto que dicen, es que el policía no tenía por qué darle con el tolete y venían 10 encima. Es que al final del día, es cierto, él anda uniforme, pero él es humano también. Él también tiene su derecho a seguridad, él también tiene su derecho a defensa. ¿Sí? Entonces, es rarísimo que yo haya visto a alguien de derechos humanos, no solo en Honduras, a nivel mundial, que hayan defendido a un policía o a un militar en un tipo de actuación en donde a toda luz el policía o el militar estaba en su derecho de hacer uso de fuerza. ¿Sí? Es rarísimo que yo lo vea, se lo digo muy en serio, que es muy raro que yo mire que ellos los defiendan. En lo personal, como les digo, nunca los he visto que lo defiendan. Los derechos fundamentales se basan en la libertad, mientras que los derechos humanos se basan en la vida. Por eso es que ustedes van a ver que en la Constitución ustedes miran mucho referencia a la libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de educación, libertad de los padres, o sea, libertad de culto. Todas estas cosas ustedes las miran usualmente con la palabra libertad enfrente. Mientras que los derechos humanos se basan en la vida. ¿Qué es lo que yo necesito para tener mi vida? ¿Y qué es lo que va a hacer que mi vida tenga calidad? Espérenme que alguien me esté escribiendo. Ahorita miro qué es lo que está sucediendo. A ver si es algo que puedo resolver. Sí, es cierto. Más bien piden que se les aplique más. Es cierto lo que están diciendo ustedes. Créanme que yo la he escuchado de todas las maneras y todas las versiones, todas estas cosas que ustedes me dicen. Luego de que vimos los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿ustedes tienen alguna pregunta sobre este tema? Algo que no Sí, les haya que... máster, Dígame, Ricardo. no sé si vaya relacionado con el tema, pero usted antes mencionó lo del CONADE y lo de los tratados. Entonces, hay un término que lo he estado escuchando bastante en derecho de los tratados y no lo tengo claro. Quizá vaya un poco fuera del tema, pero creo que usted es la más indicada para aclararme la duda. Cuando, cuando hay un tratado, ¿dónde o en qué forma cabe la pacta sunt servanda o de qué manera interviene? Ok. Para empezar, ¿sabe lo que es la pacta sunt servanda, Ricardo? Pues la verdad no he estado investigando haciendo y tengo una vaga idea, pero no he, desde que empecé en la universidad nadie se ha tomado ni ninguna clase me lo han explicado. Es un principio Ok, Dilce, es un principio. ¿Y de los tratados, qué es lo que dice ese principio? que, que lo pactado debe cumplirse. O sea que las partes que se comprometen tienen que cumplir lo que han pactado entre sí. La pacta sunt servanda es la manera en latín de decir la autoobligación. La pacta sunt servanda se dice, lo que le dice es, si yo me obligo, yo tengo que cumplirlo. ¿Sí? O sea que si Honduras se obliga a darle agua potable a todos los hondureños, si ellos no le dan agua potable a todos los hondureños, entonces ellos van a tener consecuencias. Pero Estados Unidos viene y dice, yo le voy a dar agua potable al que pueda pagar esa agua potable. Entonces, si usted es cliente, usted puede tener el agua potable, pero si usted no es cliente, no es cosa mía, porque usted no puede pagarla. ¿Sí? Entonces, pacta sunt servanda es la manera en latín de decir yo me autoobligo. ¿Sí? Lo pactado obliga. Yo me autoobligo a participar en algo.
Si yo no quiero participar, yo no firmo. Ahorita hay varios tratados, unos de ellos engavetados y unos de ellos que gracias a Dios hemos podido detener. Con consejo mío hemos movido a varias personas para que no se firmen siquiera, porque serían altamente contradictorios a los derechos humanos en Honduras. Hay un tratado muy famoso que se llaman los artículos de Yakarta, así se llaman, y esos artículos de Yakarta son nefastos, o sea, se los digo muy en serio, nefastos, como por ejemplo que si yo adopto a un niño y yo no le quiero decir que es adoptado, yo puedo poner adentro de su partida de nacimiento que yo soy la mamá biológica. ¿Ustedes creen que eso sea correcto? Que yo en un documento legal diga que yo soy madre biológica de alguien en el que yo no soy madre biológica. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Yo en lo personal no creo que eso sea correcto. Eso es muy mi apreciación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy muy respetuosa del derecho de origen. El derecho de origen es algo que tiene el niño de saber de dónde yo vengo, saber quién es mi mamá, saber quién es mi papá. ¿Sí? Entonces yo respeto mucho el derecho de origen, pero los artículos de Yakarta más bien dicen todos los que no quieran decirle al niño que ese niño es adoptado pueden ir y cambiar la partida de nacimiento de ese niño y decir que ese niño es hijo biológico mío. Y esos artículos de Yakarta aún van más allá y dicen, si una pareja homosexual adopta a un niño, ni siquiera se tiene que mencionar que ese niño tuvo un papá y una mamá, o que ese niño tuvo, por decirlo así, o sea, solo su mamá no sé, se interesó por él, sino que alguien más se interesó por... No, nada de eso, sino que simple y llanamente a ese niño le vamos a decir, tu mamá y tu mamá número 2, literalmente así, tu mamá número 1 y tu mamá número 2 son Laura y Sofía. Para mí eso crea confusión en los niños, para mí eso crea una grave pregunta cuando ese niño quiera saber quién es mi mamá y quién es mi papá. Otra cosa que dicen los artículos de Yakarta, por ejemplo, es que si usted tiene empleados adentro de su empresa, usted obligatoriamente tiene que tener cierta cantidad de blancos, cierta cantidad de negros. Disculpen. Se me quitó, gracias. Cierta cantidad de blancos, cierta cantidad de negros, cierta cantidad de lesbianas, cierta cantidad de gays, cierta cantidad de afrodescendientes. Óigame, y entonces ¿dónde queda la libertad empresarial de decir yo lo que quiero es contratar lo mejor? ¿Sí? ¿Dónde queda eso? Ah, no, como yo tengo más de 50 empleados, entonces yo estoy obligado literalmente en cuestiones como, por ejemplo, recolección de basura. Yo no miro una fila de mujeres que esté queriendo ser parte de los recolectores de basura. Pero imagínese que le digamos a los recolectores de basura, a partir de hoy, si usted tiene 50 empleados, 30 de ellos tienen que ser mujeres. ¿De dónde voy a sacar yo 30 mujeres? ¿Cómo voy a contratar yo 30 mujeres? No hay fila de mujeres queriendo ser recolector de basura. Usualmente ese es un trabajo que los hombres son los que lo hacen. Aquí en mi vecindario, por ejemplo, 4 son los recolectores de basura y todos son hombres. Tanto el que maneja como el que recoge, los 3 que recogen los basureros para tirarlo al camión. O sea que son cuestiones que son altamente contradictorias. Lo pueden buscar, se llaman artículos de Yakarta. Nefastos. Gracias a Dios, Honduras no ha querido ni siquiera firmar los artículos de Yakarta, ¿verdad? Ni siquiera ha querido entrar dentro de la negociación, pero no sé si es por realmente convicción o si es por falta de interés completo en entrar a negociación. Entonces, como nosotros no nos hemos obligado a seguir esos artículos de Yakarta, nosotros no tenemos que seguir esos artículos de Yakarta. Eso es pacta sunt servanda. ¿Desde cuándo funciona la pacta sunt servanda? Desde que ya está en vigencia ese tratado. Es decir, que ya pasó la negociación, ya pasó la revisión por el Poder Ejecutivo o por el poder que, digamos que sea una cuestión judicial, pues entonces ya pasó
la revisión por el Poder Judicial, ya pasó para el Congreso, no hicieron ningún tipo de reserva, no hicieron ningún tipo de observación, ya fue publicado en la Gaceta o fue firmado y hubo una carta de acuerdo, ya se depositó, o sea que ya está en vigencia, ya pasó todo lo que tenía que pasar para yo poder entrar en vigencia. Una vez que ya está en vigencia, si yo me obligué a seguir ese tratado, entonces yo tengo que seguir ese tratado. Ese es el pacta sunt servanda, es la manera en latín de decir la autoobligación y surte efecto desde la vigencia del tratado. ¿Sí? ¿Me entendió bien la explicación, Ricardo? Perfecto, perfecto, Marta. Perfecto, me gusta que le entiendan a mis explicaciones. Ok, entonces, luego de que vimos discúlpenme que se me ha ido el cursor y no sé para dónde. Y quise quitar el formato. Bueno, luego vimos las competencias. Y cuando hablamos de las competencias, hablamos de 5 términos que son bien importantes. El primero es la jurisdicción. La jurisdicción es el territorio en el cual yo puedo ejercer mi poder. Y cuando hablamos de eso, siempre lo vamos a encontrar en el título. Siempre lo vamos a encontrar en el título. Cuando hablamos de la sede, estamos hablando de la ubicación, que muchos de mis alumnos le llaman el PIN. Abogada, mándeme PIN de dónde es que vamos a ir a tal lugar. O el otro día me dijeron, abogada, el otro día no, hace como semestre y medio, me dijeron, abogada, usted va a ir a la morgue porque vamos a ir a la morgue con penal y no, yo no voy a ir a la morgue, les digo, no, pero no me puede mandar PIN de la morgue. No, gracias. Les puedo medio decir dónde queda, con las direcciones que son muy a la hondureña. Miren, usted sabe dónde queda la Arachi compañía, ahí por el IS. Bueno, entonces usted se mete y va y está Fundación Abrigo, enfrente, ahí está la morgue. Me encantan esas direcciones de Honduras, me encantan, son direcciones muy a lo latino. Pero sí, esa es la ubicación, es decir, la dirección exacta de dónde usted puede encontrar algo. Me dio risa porque hace poquito nos llegó una petición de migración de Estados Unidos, estamos haciendo varios documentos con ellos, y me dice, deme la dirección exacta de su casa de residencia. Y yo así como, ¿usted sabe dónde queda Tres Rosas? No, me dice, ¿cómo dice la escritura? Me dice, y yo, literalmente en la escritura dice, después del desvío de Tres Rosas, así empieza la dirección de la casa. Y yo, ¿cómo le explico yo a estos gringos que esa es la dirección de mi casa? Y entonces me voy y fui a la alcaldía y fui, bueno, para decirles que los únicos que tenían una dirección más o menos digerible eran los del agua, los que me dan agua, que tenían una dirección que decía que mi casa era número 17C y que yo quedaba en el bloque no sé qué cuentos. Y yo, en mi vida tengo más de un año de vivir en esta casa y nunca había escuchado esa dirección. Y entonces le digo, ¿y usted dónde sacó esa dirección? Ah, es que mire, vino un plan de USAID, claro, los gringos, y dijeron que tenían que ordenar para ayudarnos a poner los tubos. Entonces, esta es la dirección de su casa. Y yo, puchica. Entonces regreso y le digo a USAID, a migración, mira, esta es la dirección de mi casa. Y me dicen todavía, pero qué dirección más ordenada. Sí, porque es una dirección que crearon ustedes, le digo yo, por medio de USAID. Entonces, eso de la sede es la ubicación en donde quedan las cosas, es la dirección en donde están las cosas. Esa no le va a salir en el título, esa no le va a salir en el nombre del juzgado, esa no le va a salir en el nombre de la corte. Luego está la materia, y cuando hablamos de la materia, estamos hablando del tema, de qué vamos a tratar, y esa sí le va a salir en el nombre. La jurisdicción y el tema siempre les van a salir en el nombre. Jurisdicción y materia siempre les va a salir en el nombre, ¿ok? Luego tenemos la cuantía, y con la cuantía la palabra que se tienen que acordar es la palabra valor. Y ese valor puede ser valor monetario o puede ser el valor jurídico. Y en el valor jurídico, ejemplo, en la solicitud que estoy haciendo con mi esposo, dice solicitud de residencia por haberse casado con una hondureña por nacimiento. O sea que el valor que yo estoy peleando ahí es la residencia de mi esposo.
¿sí? O sea que usualmente ese valor le puede salir en la suma, ¿sí? del escrito que usted interpone. En cuestiones civiles puede ser un poquito más fácil, en cuestiones mercantiles es aún más fácil, porque ya sabemos cuál es la menor y la mayor cuantía. 100.000 para arriba, mayor; 100.000 para abajo, menor. Y en cuestiones penales, las faltas van al juzgado de paz, o sea que ese es menor. Los delitos van al juzgado de letras, o sea que ese es mayor cuantía. Luego viene el que nos causa dilema, y el que nos causa dilema es el grado o instancia. Y en el grado y instancia la gran mayoría de ustedes tiene ya claro, o inclusive desde antes de entrar a mi clase tenían claro de que había instancias ordinarias y que había instancias extraordinarias. Eso sí lo tenían claro, gracias a Dios, porque significa que tuvieron una buena instrucción, al menos en eso. Lo que sí no les había quedado claro era qué era lo que se miraba en estas instancias. Voy a tener que detener esto un momentito, porque se me trabó aquí. Ok, ya se... vamos a ver esto. ¡Ajá! Me salió el cursor, por fin. Ok, lo que sí no tenían claro ustedes era qué era lo que incluía la primera instancia, la segunda instancia, qué era lo que incluía la primera instancia extraordinaria y la segunda instancia extraordinaria. Entonces vamos a ver eso que fue lo que vimos en la cuarta semana. En la cuarta semana vimos de que habían dos tipos de instancias. Empezamos con que habían instancias ordinarias, para luego decir que habían instancias extraordinarias. En las instancias ordinarias tenemos dos. La primera instancia ordinaria, que es la que define los hechos, y la segunda instancia extraordinaria, que es la que define la correcta aplicación del derecho. Se los pongo en rojo para que les quede grabado. Una actuación judicial crea tendencia jurisdiccional, es decir, para este lado es que yo voy encaminado. 3 actuaciones judiciales crean un antecedente. Ese antecedente lo que significa es que yo y todos los que están abajo de mí tenemos que seguir ese antecedente. Algunos juristas llaman a esto jurisprudencia, porque dicen actúa como que si fuera una jurisprudencia. Pero el nombre dogmático académico de esto es antecedente, es decir, antes yo dije que esto era lo que iba a suceder. Aplica al que la dicta y a todos los que están abajo de él. ¿Okay? Entonces recuérdense, grábenselo. Una de las actuaciones judiciales en instancias ordinarias crean tendencia jurisdiccional. 3 actuaciones judiciales dentro de las instancias ordinarias crean antecedentes. Y esos pueden ser en autos, providencias o sentencias. Diferencia entre las 3. La providencia no necesita motivación. No necesito yo poner artículo ni por qué yo estoy actuando de esa manera. En ciertas jurisdicciones a esto le llaman vistos, pero su nombre dogmático, su nombre académico es providencia. Luego tenemos los autos, y los autos sí tienen que tener motivación, sí tienen que decirnos por qué el juzgado está actuando de la manera en que está actuando. Y luego tenemos la sentencia, y la sentencia es la que le pone fin al proceso. ¿Okay? Esos son los 3 tipos de actuaciones judiciales que vamos a tener dentro de las instancias ordinarias. Luego tenemos las instancias extraordinarias. Para Honduras y para otras repúblicas que son monoestatales, es decir, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, solo somos un estado, solo somos una república, ¿sí? Entonces, para Honduras y otras repúblicas que son monoestatales, tenemos 2 instancias extraordinarias. La primera instancia extraordinaria es la estatal, y esa es la que nos define si hubo una violación o no a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales yo los encuentro en la Constitución. La segunda instancia extraordinaria es la instancia interestatal, y esta lo que mira es si hubo o no hubo una violación a los derechos humanos, y los derechos humanos yo los encuentro adentro de los tratados.
se lo vuelvo a poner en rojo. Una sentencia judicial en estas instancias extraordinarias crean jurisprudencia. ¿Cómo lo sabemos los hondureños? Porque solo una sentencia dictó la Corte diciendo que en Honduras era legal la reelección. Una. La dictó por recursos interpuestos, que luego se hizo una acumulación de autos. El primero fue interpuesto por Rafael Leonardo Callejas y el segundo fue interpuesto por varios diputados activos en ese momento adentro del Congreso. O sea, Juan Orlando no fue parte de los que interpusieron estos recursos y Juan Orlando es presidente de Honduras. Me guste o no me guste, voté por él o no voté por él, que ahorita tiene coronavirus o que solo está haciendo... Ok, todo eso es aparte, porque la realidad del asunto es que tanto el Congreso como la Corte, como todos los otros estados a nivel internacional, dicen que Juan Orlando Hernández es nuestro presidente. Por ende, él es nuestro presidente. ¿Ok? Entonces, una vez tuvo que decir la Sala Constitucional que la reelección era legal y Juan Orlando es presidente. Por ende, la jurisprudencia se crea con una sentencia. Pero esa sentencia tiene que ser en instancia extraordinaria. 3 sentencias en instancia extraordinaria crean algo que se llama doctrina. Cuando yo ya tengo una doctrina, esto lo que significa es que la Corte siempre tiene que dictar de esa manera. Y si no dicta de esa manera, tiene que darme una justificación de por qué no está actuando de esa manera. Es decir, ellos van a cambiar la doctrina de esa Corte por medio de una nueva jurisprudencia. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto es nuevo para muchos de ustedes. Yo sé que aunque ya hemos hablado varias veces de este tema, aún les ha quedado preguntas, entonces este es el momento preciso para hacerme cualquier pregunta que tengan sobre las instancias, tanto ordinarias como extraordinarias, y lo que éstas crean. Así que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos bien, chicos? Saraí dice que sí. Dilce dice que sí. ¿Alejandro? Sí. ¿Robert? Sí. Olvin dice que sí. Gabriela dice que sí. Jefferson también. Karen, Norlis, sí. Ok. No veo a nadie que quiera preguntar. Así que sigo con los temas de la... sigo con los temas del repaso. Ok. Luego lo que vimos la cuarta semana fue la historia. Y cuando les dije la historia, les dije vamos a ver una breve historia. No vamos a ver toda la historia, sino que vamos a ver una breve historia de qué es lo que ha sucedido. ¿Sí? Entonces, empezamos con lo que sucedió antes de Cristo y luego lo que sucedió después de Cristo. Si ustedes no quieren hablar de Cristo, pues se dice, legalmente hablando, se dice antes de error común y después de error común. Sí, literalmente así es como lo dicen las personas que no quieren decir antes y después de Cristo. En mi caso yo digo antes y después de Cristo. Antes de Cristo hubieron 3 momentos que son bien importantes. El primero es Ciro el segundo el Grande. Él era de Persa, él invadió Babilonia. Cuando él invade, él básicamente libera a Babilonia, no se queda en posesión de ella, sino que lo trata como que si fuera un protectorado. ¿Dónde tenemos protectorados hoy en día? Estados Unidos tiene protectorados que son muy importantes. Uno de esos protectorados muy importantes es, bueno, para nosotros, uno de esos protectorados muy importantes es Puerto Rico. Es importante porque es parte de América Latina, ellos hablan español, ellos no coinciden con muchas de las cosas que suceden en Estados Unidos, pero ellos son un protectorado de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos los protege y es parte del territorio de Estados Unidos. Pero
nosotros los consideramos para muchas cosas una república aparte. Ellos no tienen un asiento en las Naciones Unidas, por si tienen esa pregunta. Ellos no tienen un asiento en Naciones Unidas, porque el que tiene el asiento en las Naciones Unidas es Estados Unidos. Entonces Ciro el Segundo, o Ciro el Grande, crea un cilindro que lo tenemos, hay una réplica de ella en la ONU, el original está en Gran Bretaña y está escrito en persa, y dentro de ese Ciro, que por su recuerdo que les enseñé la foto, pero por su, no por su tamaño, sino que por su forma, estaba pensando en inglés, lo siento, por su forma, muchas personas le dicen el cirio, como el cirio de fumar. Dentro de estas disposiciones que hemos logrado traducir, hay 3 derechos humanos muy importantes. El primero es la libertad religiosa, es decir, cualquier persona puede tener cualquier religión o profesar cualquier religión que él quiera. Equidad racial, porque aún en aquel tiempo, usualmente a la gente mientras más blanca, más beneficios tenía, ya sea por medio de la ley o por medio de la sociedad. En aquellos tiempos la mayoría del trabajo era trabajo de campo, entonces si usted era una persona muy blanca, significaba que usted no trabajaba en el campo, que usted podía quedarse en su casa, y la gente que podía quedarse en su casa usualmente era gente con dinero. Igual a lo que pasa hoy en día, si usted se puede quedar en su casa, si a usted no le está afectando la cuarentena, significa de que usted tiene dinero para poder sobrevivir, pero si a usted sí le está afectando la cuarentena y no puede trabajar y no puede llevar dinero a su casa, pues entonces usted tiene que salir. Entonces, en ese entonces, la ganadería, el hecho de ser un soldado, los soldados pasan la mayor parte de su tiempo abajo del sol. Si se fijan, la mayoría de los alumnos míos que son policías, tránsitos, policía militar o militares, usualmente tienen una tez un poco más oscura, especialmente en el verano, tienen una tez un poco más oscura que el resto de nosotros. Entonces, esa equidad racial que nosotros vemos o hablamos ha existido desde tiempos antes de Cristo. La tercera cosa que hace Ciro es que prohíbe la esclavitud, tanto la esclavitud de la raza oscura, como le llamaban en aquel entonces, porque no solo eran los negros meramente, sino que también los más oscuros, los que eran esclavos, sino que también prohíbe la esclavitud por deuda, ¿sí? Entonces, tanto la esclavitud como la esclavitud por deuda es el derecho humano que se otorga en este cilindro que nosotros tenemos de Ciro el Segundo o Ciro el Grande. Luego vamos a Antigua Grecia. En Antigua Grecia lo que tenemos es la expresión de la ley natural. La ley natural lo que nos dice es que nuestros derechos son universales, que nuestros derechos son inherentes, es decir, solo por el hecho de que yo sea un ser humano, yo tengo ese derecho humano. Que no solo porque yo sea romano es que yo voy a tener ese derecho, sino que todos tenemos ese derecho, y que la realidad es descubierta, la realidad no se crea. Ese término es bastante controversial porque la mayoría de las personas no entienden lo que es el descubrimiento. Si yo salgo ahorita a mi patio y descubro que uno de los tubos se rompió y está saliendo agua y me está inundando mi patio, el hecho que yo lo haya descubierto no significa que si yo no lo hubiera visto no estuviera ahí. El hecho de que sea descubierto significa que yo, que soy la que tengo que saber para decirle a mi esposo y llamar a alguien a que nos venga a arreglar el tubo, o sea, yo que soy la que tengo que saber, ya lo sé y lo puedo dar a conocer. Así como cuando su mamá está haciendo una sopa de olla bien rica, yo no sé si a ustedes les gusta la sopa de olla, pero a mí me encanta la sopa de olla, y desde que me casé no he comido sopa de olla, les cuento. Estoy sufriendo porque está lloviendo y no hay nada más rico para mí que una sopa de olla cuando está lloviendo. Entonces ¿Cuál es la sopa de olla? La que se hace con la costilla, que lleva un montón de vegetales. La de res. Sí, la sopa de res, le dicen a varias personas. La sopa de olla, yo amo la sopa de olla. Bueno.
Y no me han Ah, dado, bueno, gracias. no me han dado la receta de la sopa de olla de mi mamá, entonces también estoy cableada por eso. Puchica, mami, no me la puede dar. No, es que yo te la quiero hacer, mi amor. O sea, no, yo lo que quiero es la sopa de olla, hello, ¿verdad? Entonces ando triste porque no he comido sopa de olla y ha estado lloviendo aquí arriba en Valle. Ciertos días ha amanecido a menor de 50 grados Fahrenheit, entonces me dan unas ganas de comer sopa de olla. Ustedes no tienen idea, esos son mis traumas, ¿verdad? Qué vida más difícil la mía, que esos son mis traumas. Pues cuando mi mamá hace sopa de olla, la casa entera huele a esa sopa de olla y le pone de todas las verduras que a mí me encantan. Ay, es que es tan rica. Y entonces yo voy a la cocina, siempre hago lo mismo y le digo, aquí algo huele. Y le hago a la tapadera, la destapo, la descubro. El hecho que yo haya descubierto esa tapadera no significa que yo soy la que estoy haciendo la sopa. Significa que yo la descubrí y puedo irme así como niñita muy linda a decirle, papi, ¿sabes que mami está haciendo sopa de olla? Y siempre que le digo eso, mi papá se emociona. ¿En serio está haciendo sopa de olla? ¡Oh! Me voy a regresar temprano. Siempre es el mismo cuento. Siempre que mi mamá hacía sopa de olla, yo siempre le decía, mami, aquí algo huele. Iba y le destapaba la sopa y mira, ay, qué rico. Y la probaba siempre. Si creen que no la probaba, están más que confundidos. Siempre se la probaba y le decía, no, yo creo que necesito probar más porque no sé qué es lo que le hace falta. Y me comí un montón de la sopa. Y después me iba y llamaba a mi papá por teléfono y decía, papi, mami está haciendo sopa de olla. Y me decía, ¿en serio? Sí, papi, está haciendo sopa de olla. Decirle que haga arroz blanco, me decía. Ya llego. Y es cierto, siempre que mi mamá hacía sopa de olla y yo le llamaba para contarle que había sopa de olla, él llegaba temprano a la casa. Yo no sé qué hacía ese hombre, pero él llegaba temprano a la casa porque los dos amamos la sopa de olla, especialmente la que hace mi mamá. Entonces, que yo vaya y descubra la tapa no significa que yo fui la que lo hizo, ni tampoco significa de que yo fui la que fui a comprar los ingredientes. Lo que significa es que yo me di cuenta y le dije a las personas que le tenía que decir, que era mi papá. ¿Sí? Entonces, el hecho que en la antigua Grecia digan la realidad es descubierta no significa que no existe antes de que yo la descubra. El hecho de que nosotros sabemos hoy en día que la humanidad empieza al momento de la fertilización no significa que solo desde que nosotros descubrimos eso es que ha sucedido así. Ha sucedido así desde que existen los seres humanos. Lo que pasa es que no sabíamos cómo decirlo. En el tiempo de la antigua Grecia, la mujer sabía que estaba embarazada porque sentía electricidad en su vientre. Entonces Sócrates decía, desde que siente electricidad en su vientre, ahí hay un ser humano, porque obviamente no teníamos otra manera de saberlo. Después fuimos avanzando y con el estetoscopio pues escuchábamos el vientre de la madre y ahí escuchábamos algo, entonces sí, era un niño y no una culicha. Y luego fue avanzando, ya hacíamos ultrasonidos y ahora simple y llanamente, desde el momento en que la mujer sale embarazada, nosotros ya podemos saber que la mujer está embarazada. Hay unos estudios famosísimos que los hicieron en japonesas, en que les dijeron que les iban a meter un ultrasonido adentro de su cuerpo y las iban a inseminar a ellas. Disculpen que se me abrió uno de los micrófonos. Ok, pues estas mujeres adentro de Japón les hacen una inseminación artificial y el médico se da cuenta exactamente desde qué segundo ella está embarazada. O sea, es impresionante en qué momento se hace la fertilización, en qué momento se adhiere al útero. O sea, nosotros ya podemos decir todas estas cosas. Miren, del día 1 al día tal es que viaja el niño por la trompa. Y después del día tal al día tal es que se adhiere al útero, que usualmente es entre el séptimo día y el 10º día. Ni cuenta nos hemos dado a las mujeres que estamos embarazadas y ya el niño está adherido a nuestro cuerpo. Entonces, gracias a estos estudios que hicieron médicos japoneses, nosotros podemos ver adentro del útero de la madre y saber exactamente desde el momento en que está fertilizándose ese óvulo. Entonces, eso no significa que no sucedía antes. Eso lo único que significa es que a partir de ahora es que nosotros podemos decirlo, que así es como funciona. Entonces, esa realidad que nosotros descubrimos no significa que no existía desde antes, solo significa que la sabemos utilizar desde ahora, ¿sí?
Esa era en la antigua Grecia. Y luego tenemos de la antigua Grecia a Ashoka. Ashoka existió en lo que hoy en día es la India, Pakistán, Sri Lanka, esa área. Ahí era donde existía Ashoka. Ashoka fue un emperador. Él cuando llegaba a los lugares los liberaba, igual a como hizo Ciro el Grande. Y Ashoka tenía... Oh, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpen, que los escucho. No. Vamos a ver. No. Ok. Ashoka, al igual que Ciro el Segundo o Ciro el Grande, llegaba a los lugares y los liberaba. Imponía ciertas reglas que se tenían que seguir, pero los liberaba. Ashoka tenía algo que se llamaba la ley de la piedad, y la ley de la piedad imponía dos cosas. Primero, la libertad religiosa. O sea, miren desde hace cuánto nosotros venimos hablando de la libertad religiosa y hasta el día de hoy no se respeta. Y la segunda cosa que era muy interesante acerca de Ashoka es que Ashoka era budista, y entonces él hizo la primera prohibición a la crueldad. Y esa crueldad no solo era en contra de los seres humanos, sino que también en contra de los animales. Muy, o sea, enormemente importante. Muchas personas dicen visionario, por el hecho de que hoy en día nosotros nos damos cuenta que cuando una persona es cruel con los animales, esa persona usualmente va a tener tendencias de ser pirómano, asesino en serie, marero, pandillero. O sea que la crueldad en los animales es un primer paso que nosotros tenemos para una vida delictiva. ¿Sí? Estoy salvada en eso entonces. Sí, yo también estoy salvada. Mire cómo trato a mis bebés yo, que hasta les digo bebés. ¿Qué les parece? A mí no me gustaban los animales y desde que tuve a mi hija me tuvieron que gustar a la fuerza porque a mi hija le encantan. Bueno, llora por los animales, prefiere que coman los animales y no ella. Ah, sí, sí. ¿Cómo me dijeron que era? Nietastro. ¿Cómo fue que me dijeron que se le decía a los nietos? Tastro. Imagínense, no son hijastros, sino que es nietastro. A mi nietrastro, si usted le habla feo a los perros, ya lo queda viendo feo él a usted. Y yo, miren, yo se lo digo muy en serio. Mi hermana es alérgica a todos los animales menos al caballo. Y nos dimos cuenta porque nos regalaron unos periquitos australianos cuando éramos chiquitas. Yo tenía como 4 años y mi hermana tenía 3. Y le dio un ataque de asma horrible que no podía respirar y resultaron ser los periquitos. Le hicieron exámenes y solo a los caballos salió que no era alérgica. Y nosotros somos de Tegucigalpa, Florencia y después las Lomas del Mayab, o sea que ahí no había campo para caballo. Entonces yo nunca tuve animales en mi casa, más bien hasta miedo les tenía yo cuando me ladraban los perros. Y uno de los grandes miedos que yo tenía al casarme con mi esposo es que él tiene 4 perros, ¿verdad? Y hoy en día, no, yo me desvelo por ellos cuando están enfermos, les doy su medicina a la boca, si no quieren comer una cosa, yo les hago otra. Entonces, sí, yo me he vuelto amante de los animales también. Entonces, una de las cosas que más o sea, los sociólogos y los psicólogos nos han dado bastantes estudios que dicen que cuando una persona comete crueldades en contra de los animales, especialmente cuando es niño, entonces esta persona crece para ser pirómano, para ser asesino, sicario, asesino en serie, o sea, violador masivo. Es uno de los primeros pasos. Entonces muchas personas dicen que Ashoka era bastante visionero, porque inclusive hasta el día de hoy nosotros vemos que en nuestras legislaciones no es como que está prohibido la crueldad en contra de los animales, y en Honduras, por ejemplo, fue hasta hace poco que se legisló acerca de la crueldad en contra de los animales. En otros estados ni siquiera se habla de la crueldad de los animales, ¿verdad? Entonces esa prohibición es vista como muy visionaria y fue hecha desde antes de Cristo. Después de Cristo tenemos 3 momentos que son muy importantes. El primero es la Carta Magna. La Carta Magna fue redactada por varios juristas y fue firmada por el rey Juan sin tierra o Juan I de Inglaterra.
y por el Papa, fue sancionada por el Papa, es decir, el dio su visto bueno, el Papa. Las dos cosas importantes sobre la Carta Magna es que incluía en su primera cláusula la libertad religiosa, o sea, volvemos a hablar de la libertad religiosa, y la segunda cosa que incluía era el debido proceso, que incluía el habeas corpus. Esta es la primera vez que nosotros en un documento interestatal vemos el habeas corpus, que es la presentación del cuerpo. Entonces, cuando vemos la Carta Magna, es muy importante que ustedes recuerden que esto es un documento que existe, que yo lo puedo ir a ver, que yo lo puedo leer, que yo lo puedo estudiar. Si soy la reina de Inglaterra, lo puedo inclusive tener en medio de mis manos. Fue en el año 1215, fue escrito en Inglaterra, fue escrito en latín, es un solo pergamino, porque fue escrito en pergamino, o sea, es una sola hoja. No tiene nada que ver con la Constitución de Honduras, nada, ¿ok? La Constitución de Honduras no es la Carta Magna. La Carta Magna es un documento muy especial. Es como que si yo a la legislación sobre migración que tengo en mis manos, les diga yo, esta es la Constitución. No, no es la Constitución. Tiene ciertos artículos que literalmente son copy-paste de la Constitución. Vamos a ver aquí, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el 35. ¿Dónde está? 35 del reglamento, no de la ley. El reglamento en su artículo 35, vamos a ver, dice la migración, vamos a ver dónde está. No, requisitos, beneficios, no, estoy mal yo, estoy ya cansada de tanto que he leído el día de hoy. La ley de migración, que no la había leído desde que le di Civil 1. Vamos a ver, ¿dónde está? No, el homenaje no. ¡Wow! Aquí está, mire. El artículo 11 no es el 35, los 35 son los requisitos. El 11 dice, los extranjeros están sujetos a los mismos derechos y obligaciones que los hondureños, con las restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad nacional o interés o conveniencia social establezcan las leyes, que es literalmente copy-paste de lo que dice la Constitución. O sea que aquí hay artículos que son copy-paste de la Constitución, pero la ley de migración y su reglamento no es la Constitución. En la Carta Magna sale la libertad religiosa, y sale el debido proceso, y sale el habeas corpus. Esos también salen en la Constitución de Honduras, pero la Carta Magna no es la Constitución de Honduras, especialmente porque hay partes de la Carta Magna que siguen vigentes adentro de Inglaterra. La libertad religiosa sigue vigente adentro de Inglaterra, el habeas corpus sigue vigente adentro de Inglaterra. Entonces hay disposiciones que siguen aún vigentes. Es un documento legal que yo puedo ir y estudiar, y si soy la reina de Inglaterra, tocar con mis manos. Si no soy la reina de Inglaterra, verlo así por medio de una cajuela que es antibalas, ¿sí? Entonces, yo lo puedo ver, yo lo puedo leer, yo lo puedo estudiar, pero no es lo mismo que estudiar la Constitución de Honduras, ¿sí? No es lo mismo. Luego tenemos el Consejo de Constanza. En el Consejo de Constanza, varios estados como Luxemburgo y la Santa Sede participaron. Se habló acerca de los presos de guerra, se habló acerca de los derechos que ellos tienen, como por ejemplo el derecho a no ser torturados, algo importante, ¿verdad? Se habló acerca del debido proceso, se habló acerca de la autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos significa, si su ejército puede defenderlo, entonces usted puede autodeterminarse. Si su ejército no puede defenderlo, Dios me lo bendiga, literalmente. Se prohíbe la conversión forzosa a una religión y se exige que se regrese a la ley natural. ¿Okay? Eso es lo que hace el Consejo de Constanza. Y por último tenemos la Liga de Naciones. Y en la Liga de Naciones es lo que existió antes de las Naciones Unidas. Eso existió en medio de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahí es donde existe la Liga de Naciones. La Liga de Naciones hace tres cosas. Lo primero es que impone un sistema judicial interestatal, o sea, una Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Lo segundo es que declara que hay un derecho a la salud,
Antes de eso no había ningún derecho a la salud de manera interestatal. Luego de la Liga de Naciones ya existe el derecho de la salud. Y lo tercero que hace, que es muy importante, es que reconoce el derecho de los trabajadores y lo hace por medio de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Muy importante en su momento, si les interesa el tema de los derechos del trabajo y de la seguridad social, les recomiendo que lean un libro que les tengo en el Dropbox, justamente se llama La Jungla, fue escrito por Upton Sinclair, se los tengo en español en el Dropbox, y este libro fue básicamente el último estallido que existió a nivel internacional para que se dieran esos derechos a los trabajadores. Un libro bastante emotivo realmente, inclusive yo que no soy metida a los derechos del trabajador, sino que soy más del lado de los empresarios, yo al leer ese libro realmente quedé muy impactada. El libro les habla acerca de los trabajadores migrantes, de los que migraban sin tener documentos, cómo hacían para, inclusive en los 1800, cómo hacían los indocumentados para poder trabajar, cómo vivían en cuartitos pequeñitos, que el lugar donde yo estoy sentada ahorita es grande, no cabía ni siquiera una cama unipersonal, las violaciones que se daban adentro de las empresas, trabajos físicos que eran por más de 80 horas, o sea, todas estas cosas que, por ejemplo, cuando a uno de los empleados se le cortaba una mano porque le caía algo pesado o se le iba un dedo en una máquina, que no paraban la producción, sino que la producción seguía, o sea, eso lo impacta a cualquiera, y leer ese libro fue increíblemente interesante. Y ese libro es, por muchos de los juristas, se le dice que fue uno de los últimos estallidos que hubo para mover esa moralidad adentro de los políticos, para crear realmente derechos de los trabajadores. Entonces se los recomiendo, es un libro grande, es aproximadamente el que yo tengo, que es en físico, es más de 700 páginas, y para mí fue tan impactante leerlo que lo leí en una noche. Así de impactante fue para mí cuando lo empecé a leer. Yo dije, ay, este profesor mío, ¿para qué me pone a leer esta papada? Y cuando lo empecé a leer, fue así, de que me cautivó, y en una noche lo leí, ¿verdad? Entonces, sí, se los recomiendo mucho si les interesa el tema de los derechos de los trabajadores, y es el detonante que crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajador, y obviamente los derechos de los trabajadores en la Liga de Naciones. Hasta ahí llegamos. Ese es el repaso de lo que hemos visto en la clase. No sé si tienen alguna pregunta sobre la historia que hemos visto. Vamos a poner aquí, ¿no? ¿Estamos bien con la historia? Sí, perfecto. Ok, lo último que me queda por decirles. ¿Qué es lo que ustedes necesitan hacer ya que escogieron los tratados que escogieron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok. El otro fin de semana vamos a hablar muy detalladamente acerca de los derechos humanos, ya de manera puntual, de los derechos humanos originales. Esos derechos humanos originales ustedes los encuentran enunciados, son 70, si los recuerdan bien, vimos la tabla, ya se los voy a enseñar. Cuando quiera la computadora, disculpen. Todo está abierto ahorita. Vamos a ver, ok, ya me pitó. Ok. Dentro de su WhatsApp y también adentro de su la plataforma hay un documento que se llama comparación. En ese documento que se llama comparación, ustedes van a ver, vamos a ver, se lo voy a compartir en este momento. Share. Ok. Ustedes van a ver, estos son los tratados por tema, así fue como los fueron escogiendo, los iba poniendo en amarillo a medida que ustedes los iban escogiendo. Pero van a ver esta tabla que dice comparación de tratados. Estos son los dos tratados originales, el tratado de la ONU y el tratado de la OEA. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Primera cosa que tienen que hacer es abrir una columna aquí, cada uno de ustedes, es decir,
cada uno de ustedes me va a mandar de vuelta este documento, ya sea a mi correo electrónico, a la plataforma, que va a haber un lugar donde ustedes puedan mandarlo, o por medio del WhatsApp, como ustedes lo prefieran. Van a abrir aquí una columna y me van a poner, por ejemplo, raza OEA, ¿sí? Porque ese es el que les ha tocado a ustedes ver. Y entonces van a ir leyendo los artículos de ese tratado que ustedes escogieron y van a decir, este de acá dice que nosotros nacemos libres iguales. Entonces, ese artículo que les estoy inventando, no es que ese es. Este artículo, que es el número 55, va allí en comparación al 1 y al 2 de la OEA. Esto que dice no discriminación negativa en el artículo 3, ese lo vamos a poner aquí, ¿sí? El artículo de este tratado que habla sobre la vida es el número 1, ¿sí? Entonces así van a ir. Y si les sale alguno de los artículos que no aparece dentro de esta lista, entonces ustedes lo van a agregar aquí abajo y van a decir, por ejemplo, cuotas laborales, por ejemplo. En algunos de los tratados internacionales salen cuotas laborales en donde dice tienen que haber el 50% de la raza tal como parte de los curiles, por ejemplo, ¿sí? De los puestos adentro de las asambleas. Entonces me van a poner aquí cuota laboral política. Yo sé que ustedes han escuchado que el 50% de las mujeres, de las planillas políticas aquí en Honduras tienen que estar conformadas por mujeres. Por ejemplo, eso es una cuota laboral. Entonces esa me sale en el artículo número 5, por ejemplo. Y la cuota política, perdón, la cuota laboral, pero esta vez no política, sino que en la empresa me sale en el artículo 6. Entonces aquí voy a poner yo 6. Sí, entonces eso es lo que tienen que hacer. Ese es el primer paso de lo que tienen que hacer. ¿Tienen preguntas sobre eso? ¿Sobre ese primer paso que tienen que hacer? ¿O no? Dígame. ¿Eso de los tratados hicieron algún grupo o es individual? Es individual. Tenemos suficientes para que sean individual. ¿Cualquiera de esos podría tomar? Los que están disponibles son económico, civil y cultural de la ONU, el número 3 adentro de su sílabo y el número 3 adentro de la plataforma de e-learning. Está también el mismo tema de la OEA, el 2, que es el Pacto de San José, y el 4, que no recuerdo cómo se llama en estos momentos, si no me equivoco es el del Salvador, el Pacto del Salvador. Esos son los 3 que están disponibles. Entonces usted escoge el que usted quiera y me deja saber para ir quitándolo como disponible. ¿Cualquiera de la OEA o el de la ONU? Cualquiera de estos 3, mire, de estos 3 que están aquí. Sí, que es económico, civil y cultural. Sí, entonces el número 3 de la ONU o el número 2 o el número 4 de la OEA. Cualquiera de esos puede tomar. ¿Sí? ¿El 4 de la OEA cuál es, abogado? El 4 de la OEA, si no me equivoco, es el Pacto del Salvador, si no me equivoco. Pero si quieren me meto a la plataforma. Me sale más fácil meterme a la plataforma que acordarme. Oh, no me deja. No me deja meterme a e-learning. Vamos a ver, tal vez de la computadora me deja meterme a e-learning. Yo creo que es que están tomando exámenes, entonces está un poquito cargada la plataforma. Vamos a ver. Sí, ni siquiera me abre. Bueno, ya me abrió por estar hablando. Vamos a ver, vamos a iniciar. Ya les voy a enseñar. Vamos a stop sharing y les voy a share. Ok, aquí está, share. Entonces, aquí está asignatura. Así es como entro yo a la plataforma, así se mira la plataforma de los catedráticos, para que miren. Esta es la actual que estoy dando, estas eran las anteriores que he dado en línea. Derechos humanos, yo me meto a mi clase, asumo yo que usted está llevando más de una, entonces tiene que hacer clic. Luego baja aquí en enlaces, en documentos le va a salir y en descripción de la clase le va a salir el sílabo. Vamos a ver el tratado americano.
El tercero, estoy segura que es el de San José. Vamos a ver si no estoy tan mal. Pacto de San José. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sería, sí, el protocolo de San Salvador. El Salvador. Sí, es el pacto de San José o el protocolo de El Salvador, que es un protocolo sobre el pacto de San José. Entonces, cualquiera de esos dos que usted quiera tomar, puede tomar. Voy a tomar el pacto de San José. Perfecto. Entonces ya tenemos el pacto de San José ahí. Bien, entonces, ¿tienen preguntas acerca de cómo tienen que llenar su cuadro? La verdad, sí. Abogada, Dígame, Karen. es leer el tratado y Ujú. sacar el dato de ahí. Exacto, Así es, ¿verdad? así mismo es. Ah, ok. Por eso es Espera, que les cuando, dejé la tarea de hacer eso con la Constitución para que aprendieran cómo hacerlo de una manera fácil, cómo identificar los artículos de esa manera. ok. Cuando hablamos, por ejemplo, yo tomé el de niñez y ahí me Sí. dice que es el número 7. Sí, Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con eso? ¿Es el tratado número 7? ¿Es el que tengo que es el del niñez de tomar? cuál. Espéreme, el de De la ok, OEA, creo que me tocó. no, O la ONU, no, ONU, la creo. niñez fue la ONU. La La ONU, OEA sí. no, sí, la OEA no tiene tratado sobre la niñez, es la convención. Ajá, Ok, entonces ahí me dice que es niñez y a la par está el número 7. sí, Entonces el número 7 que tengo que tomar, pero solo es el que está, ¿verdad? ¿ve? Convención sobre los derechos del Ok, niño, así se llama la suya. ajá, ok, Entonces usted se ok, mete y bueno. lee la convención. Ujú, Entonces, inclusive me puede poner preámbulos, si en el preámbulo es donde sale el derecho a la vida. O me puede poner ok, artículo 3, ¿sí? O artículo 1, ¿sí? ok, porque ahí también me imagino que ahí está también la protección del niño y todo, ¿verdad? Todo Entonces, eso. por ejemplo, si le sale, digamos aquí, ustedes van a ver que le sale educación primaria. Vamos a ver, sí, aquí está. Mire, deber de educación primaria y aquí educación primaria gratuita. Entonces, ¿cuál de los dos es el que le sale? Digamos que en ese le salga el deber de la educación primaria. Entonces ahí me pone, ese es el número 7. ¿Sí? Entonces usted va leyendo el Ok, tratado y va ¿está bien? poniéndome ahí Ujú. cuál es el artículo que corresponde dentro de su tratado. Sí, Ok, ya le entendí. Ya, sí, gracias, abogado. cheque, Karen. ¿Alguien más? Dígame, Saraí. Endo- Abogada, Dígame. Abogada, Dígame. entonces si es una comparación, habría que leer el tratado que le toca a uno y las otras dos filas anteriores. Entonces, volviendo a la imagen anterior, los de la ONU y los de la OEA. O sea que habría que hacer una comparación entre los tres prácticamente. Algo así. Así, habría que leer el de la ONU y el de la OEA. Ok. Ahí le sale ahora, ¿verdad? La imagen de... Sí. En esa imagen. Ok. En esta imagen, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No tiene que leer los tratados. Los otros dos tratados no los tiene que leer. Ok. Usted Ajá. lo que tiene que hacer es leer el tratado que usted escogió. Y en ese tratado que usted escogió, va a leer un artículo y ese artículo le va a decir, el derecho a la vida del niño es inviolable. ¿Ok? Entonces ahí lo que le está hablando es el derecho a la vida. Entonces, dígame. Ah, entonces me guío por ejemplo, vaya, donde dice nacemos libres e iguales, y yo escogí el pacto de San José, entonces, digamos, en el artículo 7 me hace referencia al artículo de que nacemos libres e iguales, entonces a la par le pongo artículo 6 del pacto de San José. Exacto. Entonces ahí me Listo. le pone 6. Gracias. Eso es lo que tienen que hacer. No se metan a leer los otros dos, sino que lean el de ustedes, el que ustedes escogieron. Y entonces ustedes van a... Y nos guiamos por las garantías y obligaciones. Exactamente, seguían por esa Ahí tabla, me quedó claro. seguían por esa tabla y me dicen esto es lo que hay. Y si hay algo nuevo que les sale, entonces ustedes lo agregan aquí abajo, exactamente. Eso es lo que tienen que hacer. Ah, sí. ¿Cuándo hay que mandar Perfecto. eso? Eso lo vamos Gracias, a mandar abogada. en 2 semanas. ¿Sí? Gracias. En 2 semanas me lo van a mandar. Todos me lo van a mandar. Pero el mío es el número, no, todos, para que entonces así todos tengan la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Ok, entonces, paso número 1,
tienen que hacer eso en la tabla. Y paso número 2, tienen que encontrarme si existe un cuerpo de monitoreo sobre su tratado. ¿Ok? Entonces se lo puede escribir aquí y le va a salir a partir del lunes ya disponible en la plataforma, pero se los escribo aquí. Cuerpo de monitoreo del tratado. Por ejemplo, le voy a hacer la vida fácil al que escogió el de la ONU de mujeres. ¿Quién fue? ¿Quién es la afortunada? ¿Quién escogió ONU Mujeres? ¿A quién le hago la vida fácil? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo sé que aquí tengo la lista. Bueno, ONU de mujeres de la OEA, Belén do Pará, ¿quién la escogió? ¿Quién me quiere decir quién escogió Belén do Pará? Por aquí tengo la lista en el WhatsApp. Vamos a ver. ¿Hello? ¿Alguien? ¿No? Ok. Vamos a leer mejor aquí. Aquí ve. ¿Quién me escogió las personas con discapacidad? Ahí le reenvié la lista, abogada, ¿no es esa o es otra? Vamos a ver. Esa es. Esa Okay. es, ¿verdad? Discapacitados. Esa es la, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, esta es la de los americanos. Vamos a ver los globales. Ok, el que escogió en los discapacitados, que es Aníbal, si no me equivoco. Usted fue, ¿va? Jaja, Sí. Aníbal. No me acordaba. Aníbal, le hago su vida fácil. Sí, existía un cuerpo de monitoreo, pero ya no existe. ¿Se fijan? Existía, pero ya no existe. Entonces eso es lo que ustedes me tienen que decir. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de monitoreo o cómo se llama el cuerpo de monitoreo? En su caso se llamaba Cuerpo de Monitoreo de los Discapacitados. ¡Wow! ¡Qué complicado el nombre! Pero así se llamaba, Cuerpo de Monitoreo de los Discapacitados. Existía, eso, pero ya no existe. Eso es lo que ustedes me tienen que buscar. Abogada, eso una vez haciendo la comparación de todo, de la garantía y obligaciones, al final le ponemos eso que usted nos está diciendo. Sí, entonces, por ejemplo, el que tiene el cuerpo de monitoreo de discapacitados, aquí abajo, ya donde no hay ninguna raya, no sé si pueden ver, tengo que ver aquí si todavía pueden ver la hello, sí. Entonces aquí abajo donde ya no hay raya, ustedes me ponen asterisco, cuerpo de monitoreo de discapacitados. Y aquí, a Aníbal, me va a poner entre comillas, no existe actualmente. ¿Por qué? Porque dejó de existir. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque querían imponerle al cuerpo de los discapacitados la eutanasia. Entonces dijeron, no, nosotros no queremos morirnos, nosotros lo que queremos, ni que nos maten, nosotros lo que queremos es que nos den trabajo y que, sí, entonces desapareció ese cuerpo de monitoreo. Entonces en cada uno de estos tratados, ustedes lo que me van a decir es si existe o si no existe, o si existió o no existió. Si tienen alguna pregunta en eso, ay abogada, mire que me salen como 7 que pudieran ser, ¿qué puedo hacer? Ok, escríbanme que ese es mi mundo, en eso vivo yo, entonces yo les puedo aclarar. No, miren, léame un poquito acerca de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en vez de la ONU Mujeres. ¿Sí? Entonces ahí léame a ver cuál de los dos es un cuerpo de monitoreo. Así les voy a contestar para que ustedes puedan ir viendo cuál es en realidad el cuerpo de monitoreo que hay. Entonces esas son las dos cosas que me tienen que hacer. Lea su tratado y me hace la columna en donde me dice artículo 1, me habla acerca de las cuotas laborales. El artículo 7 me habla acerca del derecho a la vida, ¿sí? Y a medida que usted vaya leyendo, vaya llenándolo. O sea, no vaya donde la lista y diga, voy a buscar aquí donde dice no interferencia política y se lee todo el tratado. No. Entonces, lea el artículo número 1, mire a ver qué es lo que se dice y me dice, ah, sí, ese es el que nos habla acerca de la educación terciaria accesible, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra. Y el artículo número 2 me habla acerca de la protección de la autoría, entonces ese es el número 2.
El número 3 me habla acerca de las cuestiones cibernéticas. Eso no me sale en los originales. ¿Cómo me va a salir si eso era en los 50, verdad? Entonces, aquí abajo yo le voy a poner derechos cibernéticos. ¿Ok? Entonces, así es como usted va a ir haciendo su lista. Y ese es el artículo 3. Y después leí otro que era el artículo 4. Y en el artículo 4 me hablaba acerca de pagar impuestos. Entonces ahí ese es el artículo 4. ¿Sí? Así es como lo van a ir haciendo. Si no los encontramos todos, no es que no pasa nada. No los van a encontrar todos. En algunos tratados le van a salir exactamente los mismos que salen ahí. Y usted va a decir, ¿y entonces para qué hicimos este tratado? Y en algunos le van a salir cosas que no le salían en los otros tratados. Y entonces ahí usted los tiene que agregar. ¿Sí? Sí. Ahí te van a decir, ahí no me sale, en el derecho de los niños no me sale nada acerca de honrar a los padres, entonces como no sale, entonces, sí, entonces, no, sino que usted me dice cuáles son los que salen ahí en ese tratado. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Vamos a ver, Pacto de San José. Creo que Egla, si usted quiere, puede coger el Pacto de San Salvador. Sí, el protocolo de San Salvador. Jefferson coge el protocolo, el Pacto de San José, y usted coge el protocolo del San Salvador. Vamos a ver qué me dice él. Sí, está bien. Perfecto. Entonces ahí los tenemos todos. Entonces en 2 semanas ustedes me lo envían a mí para que en 2 semanas, cuando les digo 2 semanas, significa el jueves. O sea, en 13 días y un par de horas. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Miren cuántos artículos tiene su tratado. Divídanlo en los días que ustedes saben que van a trabajar. Digamos que yo le voy a dedicar a este tratado 4 días, o 4 horas del lunes, o no sé, 1 hora el lunes, 1 hora el martes, 1 hora el miércoles, 1 hora el jueves, y entonces dividan los artículos de esa manera para que puedan hacerlo de una manera más fácil, que no se les haga muy denso. Si se emocionan así como me he emocionado yo con algunos tratados, bien lo pueden sacar en un día. Hay algunos que sí, yo más bien tiraba la toalla y me tardaba hasta 1 semana analizarlos, porque yo decía, oh my God, es como que me están sacando los dientes, decía yo. Entonces, por eso les digo, divídanlo, porque si sienten como que si les están sacando los dientes, pueden dejarlo a un lado en algún momento, para así poderse enfocar en ellos después. Sí, cheque. Entonces recuérdense, primero llenan las casillas. Si no está algún artículo, no sale ahí mencionado, lo agregan abajo. No les tienen que salir todos los 70. Por lo menos uno de ellos les va a salir en cada uno de esos, ya sea en el preámbulo o en los artículos. Y número 2, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decirme si hay un cuerpo de monitoreo o no. Esas son las 2 cosas, ¿sí? Y me lo ponen ahí hasta abajo, con un asterisco o como ustedes quieran, en otro color si quieren, como ustedes quieran hacerlo, y me ponen cuerpo de monitoreo de discapacitados, no existe actualmente. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Los dejo tranquilos, vayan a descansar, no se presionen por tomar ese examen hoy a la madrugada, a menos que quieran hacerlo. Va a estar abierto hasta el lunes a mediodía. Estimo yo que se van a tardar media hora. Si se tardan un poco más, no se preocupen. Si algo les llega a suceder mientras están tomando el examen, escríbanme. Se me fue el internet, se me fue la luz. Yo sé, en el país en el que vivimos, a mí también se me ha ido la luz y se me ha ido el internet. Así que no se preocupen, yo los entiendo. Solo tienen que escribirme y decírmelo. Si quieren que únicamente que yo les mande nuevamente las preguntas, porque solo le hacía falta una, entonces no hay problema, yo se la mando por WhatsApp y le mando un email a Infotecnología explicándoles la situación. Si ustedes simplemente quieren, no sé, se les trabó en la segunda y quieren solo que le vuelva a habilitar 10 preguntas nuevas, con mucho gusto yo se los hago, siempre informándole a Infotecnología, porque ellos tienen que saber la razón por la cual invalido un examen y valido otro, ¿verdad? Tranquilos, lo que les entra en el examen lo vimos hoy en el repaso, lo vimos en las clases que tomamos.
pueden abrir el YouTube y ver las clases si no les ha quedado algo claro. Acuérdense que abajo de el YouTube, vamos a ver, hasta les voy a enseñar porque el otro día me dijeron, ¿y eso cómo se hace? Entonces se lo voy a enseñar para que no les quede la duda de cómo es que se hace eso. Si ustedes se van a YouTube, vamos a ir a YouTube, Tutubo, como dice uno de mis amigos mexicanos. Voy a ir a Tutubo, me dice. Vamos a compartir. No, no es el desktop el que quiero compartir, es Google Chrome. Ok, share. Entonces tengo que hacer un switch porque estoy en mi cuenta personal a donde me pongo para ver todos los videos que miro durante las revisiones de mis trabajos. No es eso lo que les quiero enseñar. Vamos a ver, vamos a cambiar de cuenta. Lo siento, denme un segundo. Entonces se van a YouTube, solo tienen que pulsar el vínculo en el chat de WhatsApp. Se van a YouTube, aquí se van al canal mío y no es en Library. Vamos a ver, Watch Later, aquí Playlist. Hello, anybody home? Your channel. Ok, se van aquí y digamos que ustedes quieran ver algo de las instancias procesales que no les ha quedado muy claro y quieren ver qué es lo que hablamos durante esa clase. Aquí, si ustedes se fijan en la descripción, les sale la tendencia jurisdiccional y los antecedentes. Y entonces a ustedes no les ha quedado claro eso de la tendencia jurisdiccional y no quieren echarse el video de las 2 horas. Entonces solo se van aquí, presionan tendencia jurisdiccional y se va directo a 1 hora, 8 minutos, 26 segundos. ¿Ok? Entonces esa es una manera bastante fácil en que ustedes pueden ir a algo que a ustedes no les haya quedado claro, que quieran repasar, sin querer ir a buscar adentro del video o sin querer ver todas las 2 horas. Ustedes solo se van acá y ven, ve cuáles son estos recursos estatales. Vamos a ver, ahí me sale, ¿ve? Instancia extraordinaria, recurso estatal. O sea, yo no tengo que hacer nada más que ir a la descripción y pullar donde es que yo quiero. Y no se puya el tema, sino que el momento, el minuto en donde yo tengo que ir para encontrar esa lección. No me acuerdo la diferencia entre jurisprudencia y doctrina, entonces puyo aquí y ahí me sale justamente donde dice esta forma en jurisprudencia, la misma se define como una sentencia y le sale lo que hemos estado hablando y las preguntas que hicieron sus compañeros y justo después de eso le va a salir la doctrina. Aquí me sale, mire, doctrina, yo pulso donde dice doctrina y me sale ya 3 sentencias en estas instancias forman doctrina, como lo sé, porque en el artículo 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Sí, entonces ahí les sale. Esa es la facilidad de hacerlo por YouTube y no hacerlo por medio de, ¿cómo se llama? OneDrive. Aquí yo les puedo hacer eso en la descripción. Entonces, todos los que ya están subidos, todos tienen lo mismo en la descripción, todos. Los que voy a subir ahora, tal vez hoy o mañana, no sé cómo esté mi internet de bueno, porque usualmente a eso de las 10 empieza a fallar mi internet, especialmente cuando llueve. Entonces no sé si se lo voy a subir hoy o mañana, pero una vez que yo les digo, muchachos, ya está subido y ya está la descripción, lo que significa es eso, que ya les subí el video y ya tiene en la descripción dónde está el primer repaso de la primera semana, dónde está el repaso de la segunda semana. Entonces todo eso ahí les sale, sí, para que ustedes puedan tener esa facilidad. Eso también lo pueden usar en examen. No les recomiendo que lo usen durante el examen porque los pone nerviosos. Yo sé, yo los he visto antes en eso. Entonces, pero sí, si tienen alguna duda en ese momento, váyanse a la clase y presionen y escuchen ahí esos 5 minutos que hablamos sobre eso para que pueda salirse o despejárseles esa duda. ¿Sí? Es usted muy amable, abogada. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Gracias. No, estamos bien. Sobre el examen, sobre lo que me tienen que entregar en 2 semanas. Trapos tigres. Ricardo, Bien. usted más que nadie, relájese en ese examen, por favor. Yo necesito que usted se relaje en el examen.
Usted es Superman. No me, Yo no sé por qué usted no cree que es Superman. Haga la no me técnica. exhiba, no me exhiba. ¿Ah? Mire, Vamos a está ver cómo hablando, no nos le va. escucho. Espérese, ya le estoy escuchando. Ah, disculpe. Es que está... Sorry. Me decía, Ricardo. Que no me exhiba frente a los compañeros. Vamos a hacer el esfuerzo Vamos a hacer... por hacer un ¿Sabe buen qué es lo examen. peor? Que usted es excelente alumno. Si fuera alumno mediocre, le creo, pero como él es excelente alumno, él quiere sacar 100. Y cuando Ah, saca 98 se claro. enoja. Sí, porque uno tiene que sacar buenas notas. Estoy yendo, ¿ah? Relájese, Sí, relájese. ya me puso tenso. Ay, Hoy lo hago el examen. no haga el examen hoy, hágalo hasta mañana. Sí, no pensaba hacerlo hoy, pero lo voy a hacer hasta mañana. Voy a ver todas sus clases antes. Ay, Dios mío. Le creo, eso es lo peor, que le creo, fíjese, Ricardo. Sí, ya estuve viendo unas pocas, pero me faltan algunas. Bueno, muchachos, gracias por compartir conmigo, gracias por estar siempre activos en clase, gracias por todo lo que han luchado y batallado este primer parcial. Yo sé que no ha sido fácil, yo sé que esta es una metodología nueva, pero les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su participación. Los que no me han mandado sus tareas o piensan que yo tal vez no sé que ustedes lo hicieron o lo que sea, mándenmela por WhatsApp, no hay ningún problema. Les recuerdo las tareas: uso de medios sociales, estar en el grupo de WhatsApp, estar con su Zoom y... ¿cuál era la tercera? Ya estoy cansada, muchachos. WhatsApp, Zoom. Actores positivos y negativos. No, espérame. De los medios sociales, yo creo que solo era estar en WhatsApp y Zoom. Luego, Y la actores y cuenta de sujetos. LinkedIn, Esa fue la otra tarea, actores y sujetos. Abrir su LinkedIn y agregarme. Y el último fue lo que hicieron en la Constitución, ¿se acuerdan? Los artículos. Sí, los artículos de la Constitución. Entonces, esos fueron sus trabajos en casa, esas eran sus tareas. Si ustedes creen que yo no las tengo, que yo no miren, aquí estoy llena de papelitos en donde cada uno me participó, miren. Entonces, no se preocupen. Pero si ustedes aún así están preocupados, mándenmelo a mi WhatsApp, que yo con mucho gusto les acredito los puntos. Las notas las voy a subir el día lunes. Así que desde el día lunes ustedes, por la noche, ¿verdad? Por si acaso hay alguno de ustedes que toma el examen por la tarde, entonces por la noche ya van a tener Qué sus nervio. notas en eCampus, en eCampus, ¿sí? Listo, gracias, abogada. Tenemos un poquito de tiempo, entonces hasta como por el domingo para poderle mandar las tareas. Sí, sí, sí. Por eso les digo, voy a subir las notas el lunes, así que tienen hasta el domingo. Hasta las 23:59 del domingo, vaya, con eso les digo. ¿Sí? Vaya pues. Gracias, muchachos. Gracias, abogada. Buenas noches. Acuérdense de la técnica de Superman. Tengan confianza en ustedes mismos y recuerden que yo siempre estoy aquí para apoyarlos. ¿Sí? Que tengan buenas noches, muchachos. Gracias por todo. Buenas noches, Gracias, Master. buenas noches. Buenas noches. buenas noches, Master. Buenas noches.